Ok, nuevamente queremos agradecerte, Stewart, por hoy día apoyarnos nuevamente en estas charlas aquí organizadas por la rama estudiantil y triple E de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, por la Universidad Guayaquil y por la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿verdad? Eh, Vamos a dar un pequeño resumen de Stewart, que es PhD. Él es doctor en ciencias eléctricas en el área de telecomunicaciones. Él es investigador del Centro de la del doctorado de ciencias eléctricas y él es también ingeniero electrónico en telecomunicaciones. Él ha participado en varios ya charlas con nosotros y triple las cuales por ello lo conocemos y le agradecemos infinitamente que se dé la oportunidad de estar nuevamente con nosotros y apoyándonos en nuestros eventos. Stewart, ya puedes hablar. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Me van a ver en dos ocasiones conectadas. Estoy conectado desde mi celular y estoy también conectado desde mi computadora. Lo que quiero es evitar mucho el hecho de estar cambiando las presentaciones para atender prácticamente las preguntas en el chat en público y la presentación que tenemos prácticamente sin intentar prácticamente eliminarlo, pues de momento. No sé si les parece. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. El día de hoy les voy a hablar sobre algunos errores de interpretación en las ciudades inteligentes o más conocidas comúnmente como simplemente Smart Cities. Antes de iniciar con todo esto, lo que sí me gustaría saber es qué tanto conocen de antemano con Smart Cities. Pueden ustedes prácticamente interrumpirme en cualquier momento por si tienen alguna duda o quieren hacer alguna aportación sobre alguno de los puntos que estoy aclarando o estoy explicando. No sé si alguien de los presentes me pudiera mencionar qué es lo que conoce de Smart Cities. Déjeme ver aquí en el chat. Estoy viendo. Simplemente no veo alguna participación de momento. Paul dice, sí, son redes inteligentes que son constituidas por generaciones renovables. Ajá, de cierta manera, sí. El único detalle que yo le veo a este tipo de aplicaciones es que efectivamente están permitiendo que las ciudades puedan ser autónomas de cierta manera, pero todavía falta muchísimo para que sean inteligentes, ¿no? Vamos a ver algunas pequeñas interpretaciones. Otra, también hay Dime. dos más que aquí comentaron. En las preguntas y respuestas también Ok, perdón. Es una ciudad que utilizan sistemas digitales y medios que permiten gestionar sus servicios. Hay que trabajar y disminuir brechas educativas. La tecnología es un canal o un conjunto de medios. Son ciudades que tienen muchos sensores para mejorar los servicios. Muchas de ellas prácticamente son válidas como parte de una definición de una ciudad inteligente. Digamos, una definición meramente fija no existe. La verdad es que la definición es muy ambigua y dependiendo del tipo de entorno de la ciudad a, digamos, a habilitar como ciudad inteligente, es el tipo de definición que le empata, ¿no? Esta es una definición muy general, la que les están viendo ahora mismo en pantalla. Dice, son tipos de desarrollo urbano basado en sostenibilidad, que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas y de los propios habitantes, tanto en el plano económico como en aspectos operativos, sociales y ambientales. Prácticamente las Smart Cities presumen mucho sobre el tema de intentar ser autónomos en muchas de sus operaciones. El único problema de las Smart Cities actualmente es que a grandes rasgos existe una creencia social de que entre más tecnológica sea una ciudad, más acercado a una ciudad inteligente va a ser. Y puede que sea realidad, pero no del todo es una justificación principal para incluir tecnología en un Smart Cities. Es decir, una ciudad inteligente debería también, como menciono ahí,
prácticamente debe responder a la parte de la sostenibilidad, no necesariamente el uso exagerado de tecnologías para que esta misma sea una ciudad inteligente, ¿no? Bueno, un background, me había comentado Miri en el pasado que muchos de los presentes en ocasiones no conocían de IEEE. Yo prácticamente he estado trabajando muy de cerca con IEEE y precisamente debido a eso me gustaría exponerles algunos puntos. Prácticamente IEEE, de cierta manera, es una institución a nivel mundial con 420,000 miembros, entre ellos ingenieros o profesionistas con carreras afines. La gran mayoría de ellos prácticamente alinean las ideas para poder estandarizar el avance de la tecnología. La intención principal de este instituto es que de cierta manera existan entre todos los ingenieros o expertos en algunas ocasiones de algunas áreas, algunos acuerdos para poder centralizar la tecnología a grandes rasgos y definir acuerdos comunes. Yo siempre utilizo este tipo de ejemplos cuando hablo de estandarizar tecnología. No sé si recordarán que cuando tiempo atrás utilizamos un dispositivo celular, para cada dispositivo y dependiendo del modelo que era de la misma marca, existían diferentes cargadores para ese dispositivo. Voy a hablar de una marca muy general, Sony Ericsson, por ejemplo. Tenías un modelo A, B y C. Todos eran dispositivos Sony Ericsson, pero cada uno de ellos utilizaba cargadores especiales, a pesar de que eran diseñados por la misma marca. Eso afortunadamente fue desapareciendo porque de cierta manera se estandarizaron los protocolos de comunicación y eso permite todavía hacer que la tecnología avance un poquito más rápido. El problema con las Smart Cities es que de cierta manera todavía, a pesar de que la idea ya lleva mucho tiempo atrás, todavía no existía un estándar de lo que debería ser adecuado para poder mencionar que una ciudad se considera una Smart Cities. Estoy viendo algunos comentarios por aquí, déjenme verificarlos. Smart City es un conjunto de estrategias que se aplican para una ciudad que funcione de manera sostenible. Principalmente el punto central es el ciudadano inteligente. Bueno, ese es un punto importante que quiero atacar acá. Es una ciudad que utiliza sistemas digitales y medios que permiten gestionar sus servicios. Hay que trabajar y disminuir brechas educativas. La tecnología es un canal o un conjunto de medios. Son ciudades que tienen muchos sensores para mejorar los servicios y se ha probado que la tecnología hace la diferencia en el combate al COVID-19. Sí, efectivamente, la tecnología hace la diferencia, pero el uso excesivo de la tecnología es algo que yo considero que no es del todo eficiente, digamos, ¿no? IEEE ha lanzado una sociedad que es conocida como IEEE Smart Cities, el cual busca prácticamente poner los estándares a nivel mundial para poder, primero, educar, segundo, estandarizar y tercero, prácticamente centralizar toda la información que permita evolucionar los temas de Smart Cities. Actualmente, muchas compañías se van a dar cuenta que tienen algunos avances de cierta manera aisladas. Si tú te vas, por ejemplo, a IBM, ellos tienen muchas aportaciones sobre Smart House, por ejemplo, pero con tecnologías y protocolos de comunicación entre sus marcas, ¿no? Pero si tú te vas, por ejemplo, a Apple, Apple también tiene algunas evoluciones, pero también nuevamente con un conjunto de dispositivos que entre ellos se interconectan porque son parte de su mismo protocolo. Y eso lo vas a ver, por ejemplo, Apple es muy celoso con compartir prácticamente comunicación entre sus dispositivos que no pertenezcan a su misma marca. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado que haya intentado conectar un dispositivo Bluetooth de Apple con otro tipo de tecnología que no sea Apple y se van a dar cuenta que tienen un problema ahí a la hora de hacer la conexión. Entonces, IEEE Smart Cities nació con la iniciativa en 2004 a través de un conjunto de ingenieros en España. Afortunadamente, esta idea fue evolucionando y curiosamente, Guadalajara fue uno de las ciudades que de cierta manera fue pionera en poder
poner en la mesa una iniciativa que de cierta manera juntaba a muchos expertos alrededor del mundo y ponía en prueba el hecho de hacer un ciclo de conferencias y reuniones de manera periódica entre los ingenieros que de cierta manera permitían hacer una evolución de Smart Cities. Y eso lo van a ver, por ejemplo, en 2012 hicimos una firma de convenios. En 2013 prácticamente teníamos las primeras reuniones, lo que le llamaban unos kickoff, que prácticamente eran equipos de trabajo que de cierta manera entre ellos compartían información relacionada a ciudades inteligentes. Estoy viendo un comentario más. Dice, es aquella ciudad capaz de utilizar tecnología de la información y la computación con el objeto de crear mejoras infraestructuras para los ciudadanos basados en la tecnología. Sí, es igual. Vuelvo a insistir que muchas de las ideas que ustedes tienen, qué bueno que lo tienen de cierta manera clara, pero vamos a entrar prácticamente en algunos temas que vamos a encontrar posibles errores ahí en la interpretación después. En 2015 empiezan los primeros eventos internacionales de Smart Cities. Uno de ellos prácticamente fue en Guadalajara. En 2014 me parece que fue en Italia. Y a partir de eso empiezan muy continuamente la población de ingenieros a estar participando de manera activa a través de IEEE Smart Cities. La intención, insisto, es poner los puntos en la mesa para a partir de ahí empezar a avanzar en las temáticas relacionadas, ¿no? Prácticamente IEEE Smart Cities intenta dividir el tema en 6 puntos principales. Infraestructura física, Internet de las Cosas. Internet de las Cosas tiene una enorme evolución desde el 2005 hasta el 2008, si no mal recuerdo. Actualmente casi ya no es un tema como de auge, es un tema que de cierta manera ya se ha incorporado en algunos dispositivos, pero al mismo tiempo se dieron cuenta que la interconexión de muchos dispositivos al Internet generaba algunos problemas a nivel social, ¿no? Ya hablaremos un poquito de eso. Repositorio de datos abiertos, visualización y análisis de datos. Esto, por ejemplo, en México tenemos un pequeño problema con esto. Tenemos demasiados datos en algunas ocasiones, pero muy pocas ocasiones también empresas especializadas utilizan estos datos de manera eficiente. Es decir, en muchas ocasiones se recolectan y recolectan datos, pero no hay empresas que por alguna situación utilicen estos datos para generar alguna eficiencia en algún proceso o alguna actividad de automatización, por decirlo así, ¿no? Métricas para Smart Cities es algo importantísimo y educación para Smart Cities. Estos 3 últimos puntos ya se tienen avanzados, sin embargo, uno de los que en principio se siguen trabajando de manera continua son las métricas para definir una Smart Cities. Estos working groups, por decirlo así, de las Smart Cities, permitieron prácticamente dividir algunos temas y equipos en los cuales se alinearan las iniciativas que iban a apuntalar el tema de ciudades inteligentes. Tienen sus ventajas y sus desventajas, porque al fin y al cabo entre ellas están ligadas para hacer una comunicación totalmente continua y al mismo tiempo aportar en el tema de ciudades inteligentes. Ahora, ¿dónde estamos actualmente? Prácticamente la iniciativa, que fue muy ambigua en sus inicios, tenía a grandes rasgos muchas personas con ideologías que de cierta manera algunos se fueron decayendo y algunos fueron tomando mucho más fuerza, pero la intención principal era, insisto, estandarizar muchos de los temas relacionados a ciudades inteligentes. Si por ahí no existe un estándar que de cierta manera permita ayudar a apuntalar los temas, pues obviamente vamos a hacer proyectos y esfuerzos totalmente aislados. Y la iniciativa principal es que todos los esfuerzos se vean, por decirlo así, sean convergentes en una sola tecnología en general, ¿no?
Entonces, a través de IEEE salieron diferentes proyectos, entre esos los que vemos aquí. Hay algunos logotipos que muchos de ustedes posiblemente logran identificar, como IEEE Big Data, es una iniciativa todavía mucho más reciente. Robotic Computing, ¿no? Digital Science, IEEE Brain, ¿no? IEEE Cyber Security. Este prácticamente de Cyber Security tuvo mucho más fuerza cuando se dieron cuenta que Internet of Things o el Internet de las cosas, intentar conectar todo a Internet, tenían problemas ahí de seguridad para compartir información o sobre todo equipos que de cierta manera estaban al acceso de cualquier persona siempre y cuando sean expertas en temas de seguridad, conexiones a las redes, ¿no? Bueno, ahora actualmente IEEE de cierta manera ha generado algunos estándares, ahí vemos algunos de ellos, los cuales prácticamente han permitido que de cierta manera, de manera aislada y al mismo tiempo entre ellas, algunas de ellas son como conjuntas o siguen trabajando de manera ligada, han permitido definir algunas estrategias para seguir avanzando en los temas de Smart Cities. Pero hasta este momento yo les estoy hablando de lo que ha hecho IEEE, pero no lo que en principio se ha intentado interpretar como tema de un Smart Cities. Como bien mencionaron ustedes, se considera que Smart Cities son tecnología, información conectada a Internet, prácticamente automatización de servicios, etcétera. Y efectivamente, la contingencia actual nos ha permitido demostrar que efectivamente las interacciones virtuales e incluso las ventas en línea han ayudado a que de cierta manera el comercio no haya decaído. Sin embargo, yo pregunto en estos momentos y de manera abierta, ¿qué creen que pasara si por algún momento, imaginemos unos 10 minutos, se desconectara el servicio de Internet que tienes en tu casa? Ahora imagínate el servicio de Internet que tienes en tu oficina. Ahora imagínate el servicio de Internet que tienes en una colonia y no se diga de una ciudad completa, ¿no? Afortunadamente existen diferentes tipos de conexión y entonces es muy difícil que los servicios de Internet se vayan a decaer, pero hemos visto en muchas ocasiones que no solamente dependemos de las interconexiones a la red, en muchas ocasiones también dependemos de las empresas que ofrecen estos servicios. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar uno muy particular de casa, ¿no? En mi casa, una empresa en particular me ofrece servicio de red con la misma la que estoy prácticamente utilizando para hacer este tipo de conferencias. El único inconveniente con esto es que si esa empresa que por alguna situación tenga algún problema de interconexión, no me ofrece el servicio que yo de cierta manera deseo para poder hacer las conexiones y el servicio como tal, prácticamente una empresa puede fallar y entonces los temas de conexión me van a permitir que yo esté fallando a la hora de estar interconectado como una ciudad. Pregunta aquí Fausto, ¿quiénes estarían detrás del manejo de las ciudades inteligentes? La realidad es que nadie. Pueden existir empresas que de cierta manera estén apoyando la iniciativa, pero no va a existir como tal más que leyes que de cierta manera permitan definir cuáles van a ser los usos comerciales y sociales que una ciudad inteligente permita operar. Es decir, si el gobierno por alguna situación define las reglas de operación, simplemente el Smart Cities empieza a operar y de quién es dueño ese Smart Cities, prácticamente de la sociedad. Digamos que es una pregunta ligeramente ambigua como decir a quién le pertenece el Internet ahora, ¿no? El Internet pertenecen a ciertas empresas que ofrecen Internet, pero realmente pertenece a la sociedad que hace uso del Internet. Si la sociedad no la utiliza, pues obviamente en ningún momento la empresa que ofrece el servicio va a tener una eficiencia en su uso como tal, ¿no? ¿Las ciudades inteligentes borrarían la individualidad de las personas? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Es que de eso, mira,
En uno de los puntos anteriores, aquí mencionaba educación para Smart Cities, en el punto anaranjado. El tema de la educación para Smart Cities es bastante complejo. Aquí en Jalisco existió una iniciativa hecha por gobierno que a través de que vinieron muchas empresas y personas expertas en Smart Cities, se reunieron específicamente en un lugar, en un hotel, en el cual se hicieron el ciclo de conferencias. El gobierno a nivel federal se acercó a este evento y vio una oportunidad para apuntalar el hecho del crecimiento de la ciudad como tal, ¿no? El único inconveniente que se tuvo es que las personas que estaban a la cabeza del gobierno en ese momento se apuntaron sin problema, entendieron cuáles eran las dinámicas, cuáles eran los retos a llevar a cabo y al mismo tiempo dijeron, sí, el gobierno sin problema va a aportar y financiar este proyecto, ¿no? Ahora, hasta ese momento todo era como miel sobre hojuelas, por decirlo así. El único inconveniente está en que las personas que están en gobierno están de manera temporal. Entonces, cuando hubo cambio de gobierno, viene una nueva administración, no sé exactamente cómo generan estas iniciativas en Ecuador, pero cuando hubo cambio de gobierno, las nuevas personas que estuvieron al frente de esa gestión, por decirlo así, prácticamente ponen en duda que efectivamente las iniciativas que se realizaron eran para ayuda social. Siempre se busca algunos fines tanto políticos como económicos de trasfondo. Entonces, en lo que se vuelven a agarrar la idea y se vuelven a, a apuntar en el tema de Smart Cities, obviamente el avance empieza a retrasarse, ¿no? No significa que el proyecto se decae por completo, simplemente que se retrasa en lo que se comprueba que efectivamente la iniciativa era para bien social y pues obviamente de ahí en adelante, ¿no? Y nuevamente vuelve a suceder lo mismo. Prácticamente los nuevos directivos están convencidos de la iniciativa, terminan su gestión, entra una nueva gestión y es otra cosa, hay política que de cierta manera nos puede depurar o prácticamente generar una barrera en el crecimiento de este proyecto. Ahora, ¿por qué estoy tomando este tema? Porque entre estos, uno de los compromisos que tenía el gobierno era precisamente definir temas de educación para ciudadanos que estén incorporados o tengan interacción con las ciudades inteligentes. A grandes rasgos, imaginemos que por alguna situación, no sé la ciudad en la que estén conectadas, pero imaginemos que la ciudad en la que tú estás conectado ahora mismo es una ciudad totalmente inteligente con tecnología de punta y por alguna situación es automatizado en todos los sentidos. Y tú como ciudadano que prácticamente naciste en la zona, sin problema te puedes adaptar e incorporar con todo lo que existe alrededor. Sin embargo, ¿qué pasaría con un visitante del exterior que por alguna situación quiere interactuar con esa zona? ¿Quién ha educado a esa persona para que de cierta manera conozca cuáles son las iniciativas y proyectos y las formas de interacción que debe tener con esa ciudad inteligente? Entonces, es un tema que al fin y al cabo no es tan sencillo de poder llevar a cabo y entonces en muchas ocasiones lo que definieron es mucho de esto tendría que ser de manera intuitiva. La intención es educarlos, pero al mismo tiempo saber que tendrían algunas posibles restricciones, ¿no? Voy a seguir leyendo algunos comentarios. Ah, me preocupa mucho por esto porque siento que los gobiernos tienen mucho control sobre las personas. Sí, efectivamente, pero al mismo tiempo se supone que las iniciativas de gobierno son en principio, para mejorar socialmente tu forma de vida. Que existen políticos que ya se sabe que por alguna situación tienen unas finalidades como diferentes, pero la intención principal es esta. Te voy a poner otros ejemplos. En países europeos, por ejemplo, existen, se toman muestras
de las personas, tanto dentales como de huellas dactilares, como de rostro, como de la retina. Y la intención es que cuando tú vayas a un lugar en el cual prácticamente tengas acceso, por ejemplo, un bar en el cual nada más puedan acceder solamente personas adultas, por ponerlo así, tengas que identificarte. Si no tienes tus credenciales a la mano, tu tarjetita, tu pedazo de plástico, lo que tengas que hacer es utilizar cualquiera de tus huellas que pertenecen al gobierno y que de cierta manera ellos te puedan identificar. Es decir, tú llegas, colocas una huella o una retina o te identifican por la cara y simplemente te permiten el acceso. Si por alguna situación existen algunos problemas como que tú hayas generado un conflicto, tengas antecedentes penales o demás, la intención es limitarte de la sociedad y que de cierta manera sea mucho más fácil identificarte. Que puede ser un tema un poco ambiguo porque mucha gente dice, me están vigilando. No significa que la gente te esté vigilando, significa simplemente que mantienen un control para que la sociedad pueda vivir de manera tranquila, por decirlo así, ¿no? Y entonces, uno piensa, digo, como mexicano, uno piensa de manera negativa y dice, ¿qué pasaría si ahora todas esas credenciales las utilizan para fines apócrifos, ¿no? Obviamente la intención es intentar respaldar todos esos datos y que de cierta manera permitan, o la intención principal es que permitan que tengas una calidad de vida a futuro, ¿no? Déjenme leer algunos comentarios, a lo mejor me estoy quedando un poquito atrás. ¿Por qué? Porque es como establecer, y cuando hablas de estandarizar es como decir que hay una tabla rasa, no sé qué es una tabla rasa, y las individualidades son anuladas. Bueno, ya te entendí. La intención principal es que de cierta manera exista libertad de interacción en una ciudad inteligente y que al mismo tiempo no existan clasificaciones que te permitan o que te limiten a interactuar a grandes rasgos. Si aplicamos esto en la actualidad de manera completa, ¿cómo afectaría la economía global? Miren, la intención principal en esto, vuelven a ser muy claro, es que de cierta manera te den calidad de vida. Eso es lo principal. Actualmente, por ejemplo, existen algunos temas, yo estoy abordando nada más Smart Cities, que implicaría solamente la parte inteligente en ciudades o localidades urbanas, pero también existe un tema que se llama Smart Village. La intención de Smart Village es prácticamente lo mismo, pero a nivel más pequeño. Y también existe Smart Farm, que prácticamente hace referencia a las ventas en granjas. El problema que se tiene actualmente, al menos sucede mucho en México, lo conozco bastante, por eso es que uso mucho estos ejemplos. Si uno quiere competir en el mercado contra empresas muy grandes, es imposible hacer frente si el equipo de trabajo de tu negocio está muy por debajo de lo que en principio la publicidad de una gran compañía te pudiera rebasar a grandes rasgos. ¿Qué pasaría si por alguna situación, en vez de comprar manzanas en Walmart, porque es el único lugar donde yo logro conseguir manzanas, buscara en general a través de un buscador general como es Google? No necesariamente pudiera ser ese, pero pudiera ser cualquier buscador general y me diera precios no solamente de centros comerciales especializados, sino incluso de granjas cercanas a mi localidad. Entonces yo tuviera la opción de definir hacia dónde comprar los equipos o los elementos que estoy intentando adquirir. En muchas ocasiones las granjas están obligadas a darles los productos a las empresas y corporaciones grandes porque en ocasiones las granjas no tienen la publicidad suficiente para generar y comercializar sus propios productos. Entonces, prácticamente en vez de desecharlos, en ocasiones los malvenden a empresas todavía más grandes, ¿no? Pero si la iniciativa fuera colocar todos los precios de diferentes lugares a nivel general en un buscador cercano a ti, por ejemplo,
sería mucho más fácil que entonces pudiéramos mediar sobre el tipo de comercio y no darle preferencia a las grandes corporaciones. En el caso de una sociedad china, ahí hay mucho control y te identifican solo a través de cámaras y tienen una cantidad de puntos en tus celulares que determinan si eres un buen ciudadano o no. Esto pudiera llegar a pasar en América Latina. A futuro, tal vez sí. Pero miren, aquí un detalle importantísimo. Han escuchado en muchas ocasiones que a nivel político, cuando existen votaciones a grandes rasgos o están por elegirse a algún representante político, siempre acusan a todos los representantes o afiliados al tema de izquierda, siempre los acusan con ser socialistas e intentar hacer que el país decaiga y demás, ¿no? No sé si se han fijado que en muchas ocasiones utilizan los ejemplos de países socialistas. Los países socialistas más comúnmente utilizados en América Latina son Cuba y Venezuela, lamentablemente. Sin embargo, existen países socialistas en el mundo europeo, países nórdicos sobre todo, en los cuales prácticamente el socialismo ha ayudado muchísimo. Ahora, políticamente son condiciones totalmente diferentes y eso no significa que se pueda replicar literalmente todos los proyectos que tienen en otros países, literalmente en tu zona. Lo que sí yo he visto, he visitado Ecuador en el pasado, lo que sí he visto es que Ecuador, me parece que Guayaquil, si no mal recuerdo, tiene múltiples cámaras instaladas en toda la ciudad, que eso de cierta manera permite mantener un control y aparentemente un nivel de seguridad, pero no necesariamente implicaría que por alguna situación pudiera ser muy eficiente siempre y cuando no se hace un uso adecuado del mismo, ¿no? Yo puedo tener las cámaras, pero ahí están ficticias y nadie las está vigilando, o realmente existe un equipo de trabajo de fondo que realmente está operando como debería estar trabajando, ¿no? Las personas que formarían parte de una ciudad inteligente estarían preparadas. Como estudiantes y profesionales dominamos, pero aquella gente que no esté en torno. Exactamente, ese es un punto interesante. Imaginemos un escenario general. Estoy yo esperando el camión y como yo ya sé que por alguna situación mi entorno, yo puedo pedir a través de una aplicación celular un servicio de autobús, un servicio de transporte en general, pero llega una persona que no necesariamente haya crecido en esa localidad, insisto mucho que necesitaría mucho auxilio o mucha ayuda externa que le permita adecuarse a esa ciudad inteligente, ¿no? Entonces, ese es un tema, esos son, digamos que son prácticamente algunos de los errores que todavía están por intentar resolver las ciudades inteligentes. Voy a seguir aquí con el tema. Ese es un punto importante. Smart Cities prácticamente tiene un core de ciudades que de cierta manera han ayudado muchísimo a definir lo que deberían ser las ciudades inteligentes. Entre esas está Guadalajara en México, está Italia, China, Estados Unidos y Morocco. Sin embargo, lo curioso aquí es que de entre la búsqueda principal de IEEE, no sé si puedan ver en la parte central, Guayaquil, Ecuador, prácticamente está entre una de las ciudades que de cierta manera ha estado auxiliando también estas iniciativas y que de cierta manera permitan también apuntalar el tema de Smart Cities. Ahora, una ciudad inteligente, dirás, Guayaquil no es una ciudad tan grande. Yo la conozco y yo considero que es una ciudad relativamente mediana, por decirlo así. No es una ciudad que tenga demasiada tecnología. Yo pensaría, por ejemplo, que Nueva York pudiera ser una mejor ciudad, pero no necesariamente implica que la ciudad tenga que tener tecnología excesiva alrededor. Eso es uno de los puntos principales que yo estaría intentando defender. Algunos de los eventos, posiblemente muchos de ellos estén cancelados por el tema de la contingencia, pero les presento algunos de los eventos que seguidamente se están realizando por el tema de Smart Cities. Al parecer, durante todo este 2020 tenemos algunos eventos y el último de ellos va a ser en China, por si tienen interés en estar participando en alguno de ellos. Ahora, las ciudades inteligentes se pueden como categorizar en diferentes puntos. Pueden ser
inteligentes a nivel económico, a nivel de movilidad, a nivel de su ecosistema, a nivel de su ciudadanía, de su vida, su calidad de vida y su gobernanza. La intención principal es que se puedan clasificar y obviamente una ciudad inteligente no puede tener todos estos puntos a favor. Puede tener alguno de ellos, pero no necesariamente todos estos se pueden abarcar en una ciudad inteligente, ¿no? Ahora, entre estos, este pequeño cuadro, lo único que está intentando definir, cuáles serían los indicadores que de cierta manera hasta el día de hoy permiten precisamente categorizar o avanzar en cada uno de los puntos que habíamos mencionado, ¿no? En sus formas de vida, si tienes mayor salud, seguridad o cultura, es mucho más avanzado en ciudades inteligentes. Y ahora la pregunta que yo haría aquí es, ¿qué tienen esos 3 puntos relacionados a tecnología? Es algo difícil de poder incorporar. La ONU promueve los establecimientos Smart Cities. De momento no. La ONU, según yo, lo único que hace es intentar mediar en la paz y al mismo tiempo verificar que tengan una calidad de vida, pero estaremos de acuerdo que existen países que apenas si tienen acceso a algunos servicios que de cierta manera en tu localidad se consideran básicos. Acceso al agua y a la electricidad es algo que de cierta manera no todos los lugares alrededor del mundo tienen acceso, ¿no? Entonces, está todavía primero viendo esos temas antes de verificar lo demás. Mi ciudad inteligente bajaría el coste energético y los servicios básicos. Bueno, ese es un punto importantísimo que quiero verificar acá. Miren, Héctor, ese tema te lo voy a responder en 2 filminas más. ¿Tenemos algunas ventajas de las Smart Cities? Sí, claro. Tenemos iluminación regulada, que observarán que en principio lo único que están definiendo como la parte inteligente es que está automatizado, no que sea inteligente. Tenemos tarjetas Smart para ciudadanos con identificaciones sanitarias, tarjetas de transporte, etcétera. Automóviles para aparcar solos. Ese es un punto que de cierta manera ha sido un tema de debate a nivel social y al mismo tiempo a nivel legal. Los automóviles que se conducen solos y se estacionan solos, el problema principal hasta el momento es demostrar precisamente que la tecnología puede ser automática, ¿no? O autónoma. Sin embargo, ¿qué pasaría si por alguna situación el vehículo atropella a alguien? ¿A quién meten a la cárcel? El vehículo se estaba manejando solo, pero existía un ciudadano específicamente al volante, no necesariamente. Legalmente debería existir algún responsable, pero no necesariamente debería ser el mismo ciudadano. No sabemos exactamente cómo actuar de momento ante este tipo de contingencias, ¿no? Sistemas de movilidad basadas en compartir bicicletas, esas ya las veo en diferentes ciudades a nivel de América Latina. En las Smart Cities encontramos diferentes aplicaciones. Eso es una evolución muy común entre las nuevas generaciones. Prácticamente todos lo desean desarrollar a través de aplicaciones. El único problema del desarrollo de aplicaciones es que los celulares no tienen tantas memorias para aplicaciones. Si por alguna situación yo tengo tarjetas en 3 bancos, tengo que instalar una aplicación por banco. Y si todavía tengo una cuenta universitaria, tengo que instalar una aplicación. Y si tengo una cuenta de luz, tengo que instalar aplicación. Y entonces cada dispositivo o cada entidad genera su aplicación y lo ideal es que todas esas aplicaciones no estén haciendo esfuerzos individuales, sino que estén centralizados y solamente estemos instalando una sola aplicación que de preferencia me permita gestionar diferentes dispositivos, ¿no? Abastecimiento inteligente de agua, gestión inteligente de energía, gestión más eficaz en los residuos. En algunas ocasiones existen algunos países que de cierta manera ya están obligando a la ciudadanía a que de cierta manera ellos gestionen los residuos que están generando y al mismo tiempo eviten mayores residuos a nivel social, ¿no? Sistemas de vigilancia, todos los niveles que teóricamente maximizan la seguridad sobre el ciudadano, el mejor control del tráfico, asistencia más rápida para accidentes, a mejorar infraestructuras, etc. Aquí, por ejemplo, entonces, lo que me están diciendo es que todas las ciudades tienen que tener tecnología alrededor
y que de cierta manera me permiten la interconexión a través de las redes, ¿no? Pueden ser redes locales o pueden ser redes como el Internet, que es prácticamente a nivel global, ¿no? Aquí las preguntas, bueno, primero les voy a mostrar un video. Déjenme ver si puedo minimizar esta ventanita. Okay. Les voy a mostrar un video. Este video que van a ver de momento es un video que en principio mostraba la idea de cómo ciertas empresas visualizaban el tema de ciudades inteligentes a futuro. Estos temas no existían cuando se creó el video. El video fue creado en el 2007. Cuando se creó, muchos de estos dispositivos no existían y actualmente los podrán reconocer. No, el audio, perdón, el video tiene audio, pero no es necesario que lo estemos viendo o escuchando, perdón.
¿Qué les pareció el video? Observarán en muchos de ellos que obviamente falta todavía para realizar algunas de estas tecnologías, pero al mismo tiempo la tecnología OLED, que de cierta manera fue investigada en 2004 y a partir del 2010 se empezó a comercializar, al día de hoy pudiéramos pensar que muchos de estos productos pudieran ser realizables, de hecho, ¿no? Em, Viendo como tal el panorama de lo que de cierta manera mostró el video, yo dejaría en puerta algunas preguntas. ¿Quiénes le darán servicio a un componente que esté incluido en un Smart City? Imaginemos, por ejemplo, de todo el video, dispositivos que son prácticamente colocados a nivel general en la sociedad, por ejemplo, el paradero virtual, que de cierta manera fue traído con una tecnología que no es de la localidad, se llega a echar a perder. ¿Y quién le dará servicio? ¿Quién estaría dándole servicio de manera continua a ese dispositivo? Eso es un problema enorme. Dice, ¿cómo abasteceremos la nueva demanda de energía? Observarán que en muchas ocasiones consideramos que el uso de mayor tecnología es como más relacionado a la temática de Smart Cities o ciudades inteligentes. Y eso implicaría que más personas estarían demandando mayor energía, a pesar de que sea una energía de bajo consumo, pero de cierta manera es un problema a largo plazo, ¿no? Habría que colocar más sensores para automatizar el trabajo. Ese es un problema que a nivel educativo los estudiantes consideran que es viable, pero para serte honesto, no lo es del todo. De hecho, voy a poner unos ejemplos un poquito después de esta diapositiva. ¿Quiénes capacitarían a los ciudadanos para estar interactuando de manera regular con las ciudades inteligentes? ¿Quiénes auxiliarían a los visitantes? Los servicios estarán limitados siempre a la supervisión de una empresa, pero ¿qué pasaría si por alguna situación esa empresa decae? Afortunadamente existen competencias entre algunas empresas, pero no necesariamente implicaría que todas las empresas van a existir en todo momento. El caso general está entre Sony y Ericsson, que pensamos que iba a estar ahí de por vida, y resultó que no. Perdón, Ericsson en particular, no Sony Ericsson, que fue una conjunción. Kodak, por ejemplo, es otro de las empresas que pensamos que iba a tener tecnología siempre y por alguna situación decayó. Y así como estas, hay muchísimas empresas que el día de mañana pueden estar decayendo, ¿no? ¿Qué pasará cuando no exista algún servicio activo como energía o internet? Prácticamente en muchas ocasiones tenemos mucha información concentrada en un solo dispositivo, pero si esa centralización llega a fallar, pues obviamente todas las interconexiones llegan a fallar al mismo tiempo. ¿Quién gestionará los datos personales? Ese es un tema importantísimo, porque los datos, de cierta manera, a pesar de que son datos protegidos de cierta manera, a la hora de colocarse en la red, si por alguna situación alguien llega a tener acceso a ellos, es un tema legal y bastante grave, ¿no? ¿Quiénes protegerán los datos y dispositivos interconectados a la red? De hecho, se han dado casos en los cuales las cámaras que están conectadas a Internet han sido hackeadas y en muchas ocasiones permiten vigilar a algunas personas y se venden ese tipo de datos en la Deep Web. No sé si conozcan el término de Deep Web, ¿no? ¿Existirán desarrollos amigables con el medio ambiente? Ese debería ser, desde mi punto de vista, el más importante. Una ciudad inteligente debería ser inteligente porque no solamente está haciendo que los ciudadanos prácticamente tengan una calidad de vida y al mismo tiempo interactúen de manera inteligente y automática con todos, ¿no? Sino que al mismo tiempo tenga temas ambientalistas que de cierta manera permitan el tema de inteligencia como tal, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Déjenme ver, creo que vi. Ya. Analicemos un ejemplo sencillo. Dice, una universidad ha creado un auditorio en el centro de una ciudad, de la unidad, perdón, en un espacio abierto. Sin embargo, el interior del edificio se calienta demasiado y no mantiene lugar propenso para su uso. Es decir, estoy poniendo un ejemplo en el cual creamos un edificio, pero le da tanto el sol que por alguna situación se calienta el interior. ¿Cuál sería una solución viable en Smart Cities? Los escucho.
A nivel universitario, prácticamente todos llegan a la conclusión de instalar aire acondicionado. Y la solución, a pesar de que es una solución como tal y pudiera ser viable, no necesariamente es la solución más inteligente, ¿no? Una solución alternativa, yo voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya tenemos muchísimo tiempo. Utilizar sensores para controlar el nivel de temperatura en el interior. Sí, fíjate, utilizar sensores pudiera ser una alternativa, pero utilizar sensores, insisto mucho, que no necesariamente lo haría inteligente a grandes rasgos. Cada uno de los sensores implicaría alimentar, porque los sensores, muchos de ellos son activos, alimentar cada uno de ellos y a pesar de que son de baja energía, si haces eso en cada uno de los edificios que tienes en tu ciudad, pues obviamente a largo plazo o en conjunto vas a utilizar mayor energía, ¿estamos de acuerdo? Me decían en la universidad donde yo trabajo, prácticamente existen proyectos a nivel estudiantil, los casi a egresar tienen que realizar a fuerzas. La intención de estos proyectos es que de cierta manera utilicen todos los conocimientos que han adquirido durante su formación universitaria, los implementen en un proyecto realista y de cierta manera con eso les permitan el acceso a obtener su grado. Esa es la intención principal. Recuerdo muchísimo haber revisado un proyecto en el cual mencionaban un sistema de transporte inteligente, le mencionaron, creo era el nombre. La intención principal que los estudiantes proponían era colocar sensores de temperatura, sensores de humedad y sensores de velocidad en un camión de transporte público. Y la intención era todo conectarlo a una aplicación para que de cierta manera el usuario pueda verificar si el autobús viene muy caliente, muy húmedo y viene a mucha velocidad y entonces la persona pueda decidir si se sube o no al autobús. Yo le preguntaba a esos chicos en su momento por qué pensaron en colocar específicamente esos sensores. La respuesta de los estudiantes fue, es que los sensores son bien baratos y entonces nosotros podemos sensar lo que sea y dárselo al usuario. Le digo, pero a grandes rasgos, si yo necesito llegar a un punto, me va a dar igual si está lloviendo dentro del camión. Yo necesito llegar a un punto y eso es lo que tengo que estar intentando definir como mi prioridad. Me da igual si viene muy caliente, si voy muy tarde, yo necesito llegar, ¿no? Entonces, incluir diferentes tipos de sensores no necesariamente es una solución para temáticas smart. Estoy leyendo los comentarios. Diseñar un edificio de acuerdo al viento, esa pudiera ser una alternativa que yo optaría por tener. Utilizar sensores para controlar el nivel de temperatura interior, no estoy seguro que pudiera ser una alternativa. Digo, es una solución, pero va a requerir mayor energía. Usar esa misma energía solar para automatizar pudiera ser, sin embargo, el único problema con esta energía, no sé si ustedes sepan de conexiones eléctricas, existen dos tipos de conexiones, las que se consideran como conexión de isla y conexión a la red. Las conexiones de isla necesitan una batería. Regularmente las baterías son de muy alto consumo, perdón, de muy alto costo, perdón, y no tienen una durabilidad tan amplia. Muchas de ellas, si se fijan, cuando conectas tus paneles solares, lo más costoso es la batería y te dan una garantía menor al que realmente deberían tener, ¿no? O sea, te dicen que las pilas te van a durar 10 años, pero te dicen que la garantía te va por 8 apenas, ¿no? Una fuente de energía. Para hacerla inteligente deberíamos utilizar los datos que generan esos sensores. Con datos tomar acciones. Les propongo una posible solución que pudiéramos romper con la temática de tecnología, que obviamente, insisto, la tecnología es buena, pero el hecho de estar demandando mayor energía no necesariamente es una solución. Lo primero que quiero mostrarles es qué pasaría si por alguna situación yo instalo más árboles alrededor. Está comprobado que por alguna situación, si se colocan árboles alrededor, se baja la temperatura de lo que tienes y entonces eso minimizaría la zona de calor. Esa es una de las primeras alternativas que yo consideraría
que no tienen nada que ver con tecnología, pero que de cierta manera pudiera ser eficiente para minimizar la elevación de temperatura en la zona, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, existen algunos edificios que de cierta manera están incorporando vegetación alrededor del edificio. Se ha comprobado que por alguna situación, si el edificio le pega mucho el sol en una de las paredes, y en esa pared en particular donde le pega mucho el sol, por transferencias de calor, se calentaría mucho el interior del edificio. ¿Qué pasaría si en esa pared tú instalas prácticamente enredaderas o vegetación que de cierta manera mantengan fresca esa pared y entonces la transferencia de calor se reduzca hacia el interior? Esa pudiera ser una alternativa. Y una alternativa adicional pudiera ser aires acondicionados naturales. No sé si habían conocido ese tipo de aires acondicionados. Prácticamente no utilizan energía y observarán que estos lo podemos prácticamente demostrar en casa. Puedes agarrar tu mano y soplar como si estuvieras chiflando en tu mano y sentirás que es un aire más caliente, más frío, perdón. Pero intentas soplar en tu mano como si estuvieras diciendo la letra O, por ejemplo, como si estuvieras limpiando los lentes y sentirás un aire más caliente. Y eso hace que la temperatura de ese aire, como está concentrado en un solo punto, hace que sea más frío. Y observarán que estas tres posibles soluciones no tienen mucho que ver con tecnología a grandes rasgos de manera energética, sin embargo, pudieran ser una solución a ciudades inteligentes, ¿no? Y no necesariamente instalar aires acondicionados en cada una de las habitaciones pudiera ser la alternativa general. Vamos a ver otro caso. Ese es un caso real. La fuente principal de agua en una población utilizada para diferentes productos consumibles es un lago en una zona abierta. Sin embargo, el cloro presente en el agua y su exposición al sol eleva los niveles de bromato, haciéndolo no apto para su consumo. ¿Cuál pudiera ser una solución Smart City? Una solución general a nivel universitario que me han planteado los estudiantes es generar filtros para que cuando se extraiga el agua, nosotros prácticamente estemos depurando y haciendo lo más claro posible y al mismo tiempo consumible el líquido que estamos extrayendo de esa zona. El único problema está en que a la hora de hacer ese proceso, como estamos intentando extraer demasiada agua de esa misma zona, pues obviamente necesitaríamos nuevamente de mucha energía y demasiado consumo de trabajo, por decirlo así, para poder limpiar todo el agua que requiere una zona habitacional en general. La solución la podrán encontrar en ese código QR. Déjenme ver si puedo quitar esto de acá. Este código QR prácticamente muestra una solución que, a pesar de que no es del todo tecnológico, por decirlo así, es una solución que personalmente yo considero bastante inteligente para ese tipo de situaciones, en los cuales la intención principal es darle una solución lo más pronto posible, pero al mismo tiempo que tenga un menor impacto a nivel ambiental. Filtros basados en bambú. Como fuente de energía, para ser inteligente deberíamos utilizar datos, generan sensor, ok. Y 3DF, no sé qué sea 3DF, a lo mejor un error ahí de uno de los compañeros. Pero bueno, espero que hayan visitado ese código QR. La intención de eso es prácticamente intentar aislar del sol la laguna. Y la intención que hicieron ellos es intentar colocar prácticamente un protector en la laguna a través de unas pelotas rellenas de agua, unas pelotas totalmente negras, oscuras. La intención principal de esto era evitar que el sol, con la combinación del cloro presente en el agua, genere esa reacción con el bromato. Y la intención principal con esto es que, pues obviamente, el agua que estamos extrayendo de esa laguna pudiera ser todavía clara y viable para su consumo. Voy a pasar a una de las siguientes diapositivas, ya estamos por terminar. De esta imagen, dime. ¿Cuánto tiempo más o menos piensas que te demoras? Ya, esta es mi última diapositiva. Sí, porque recuerda que a las 7 tenemos la otra sesión
Sí, sí, ya esta es mi última 15 diapositiva. minutos para conectarse. Claro, claro. ¿Qué retos nos depara el futuro? Esta imagen me gusta mucho porque antiguamente nosotros vivimos con muchos de la creación y evolución de la tecnología. Cuando yo compraba un dispositivo celular, me vendían un manual de operación. Y yo tenía que revisar el manual, leer 2 o 3 páginas para saber cómo agregar un usuario. Actualmente todos los dispositivos se venden sin manuales y en muchas ocasiones presumimos que nuestros hijos o nuestros sobrinos o los bebés prácticamente son demasiados inteligentes porque ellos prácticamente entienden sin problema la tecnología y a nosotros nos cuesta un poco de trabajo. Y es debido a que, de cierta manera, la intención principal es que la tecnología fuese más interactiva y al mismo tiempo intuitiva. Y entonces el reto que nos depara es precisamente intentar hacer tecnología que de cierta manera no necesite de mucha explicación para poder adecuarse a nivel social, ¿no? Es toda mi presentación. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario que realizar. Déjeme ver, es que estoy viendo que me están escribiendo por acá, permítame. Chat. Sí, efectivamente, uno de los puntos negativos de los ejemplos que estoy dando, no había visto este chat. Controlar el índice del sol en el auditorio, árboles alrededor, aprovechar el frío, paredes, vegetación, no debería estar bien condicionadas en las paredes. Tendría que tener una vegetación favorable para esta alternativa, pues que la tierra de la vegetación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por los comentarios. Efectivamente, un problema de las plantas es que al fin y al cabo también necesitan de una alimentación, ¿no? Obviamente necesitas regarla de manera continua, pero al fin y al cabo pudiera ser una alternativa que evitaría un impacto, en este caso energético. Ese es el problema que yo le veo a los temas de Smart Cities actualmente. ¿Cómo se podría incorporar una Smart Cities a unas microredes aisladas? Lo primero que yo buscaría a través de las redes que vayas a tener es verificar primero la protección de los datos. Es lo primerito que verificaría yo de entrada. Lo segundo que intentaría verificar al mismo tiempo es el hecho de que se pueda conocer en tiempo real el consumo energético de un servidor. No sé exactamente si las microredes que te refieres se refieren a servidores. El problema de los servidores es que tienen mucho calentamiento y entonces un cambio de temperatura abrupto puede hacer que los servidores lleguen a fallar. A lo mejor me estoy equivocando con el término de microredes que estás intentando definir, pero si se refieren a servidores, lo único que necesitaría ahí sería eh, censar mucho el tema de la temperatura. Ahí en particular, cuando es muy obligatorio, yo diría sensores de por medio, ¿no? Pero si por alguna situación yo puedo utilizar alternativas de enfriamiento, pues obviamente sería mucho mejor. Son sistemas eléctricos de generación. Ah, perdón. He visto mucho también acerca de estos de generación, enfriamiento con agua, en vez de utilizar enfriamiento a través de base de energía. Este, eso lo vi en unas redes eléctricas aquí. Al parecer eran más eficientes. El único problema que definían ahí era la circulación del agua, porque al parecer el agua no podía estarse estática debido a que el movimiento en el agua definía el enfriamiento del sistema. Ahora, el tema de Smart, bueno, ya sabemos que muchas empresas están intentando cambiar la infraestructura de conexión y eso implica que en muchas ocasiones están quitando el cableado a través de cobre
por fibra óptica, perdón, a través de fibra óptica. El problema de la fibra óptica es que en muchas ocasiones hacer un cambio implica hacer lo mismo que cambiar un cable de un solo filamento a que un cable de 32 filamentos, ¿no? Es el mismo costo a grandes rasgos. Si ponemos de un solo filamento, tenemos una sola comunicación. Si tenemos 32 filamentos, tenemos un cableado de comunicación de ida y una de regreso. Y preguntarás, ¿qué hago con los otros 30, no? Yo optaría porque muchas de estas empresas visualizaran en algunas ocasiones hasta ofrecer otro tipo de servicios. Y no solamente con ofrecer energía, sino ofrecer, por ejemplo, internet, o, telefonía, cablevisión o otro tipo de servicios en general. Buenas noches, Stewart. Sí, dígame. Te habla Darío Bustamante, Universidad Católica, la rama IEEE. Por motivo de tiempo tendremos que ya dejar hasta aquí la presentación, y yo estoy seguro que los asistentes que están aquí con nosotros podrían realizar también sus preguntas a la red que está dejando aquí, ¿no? No habría ningún problema, ¿cierto? Sí, sin problema. Listo, Stewart. Para agradecerte inmensamente, una presentación magnífica. A todos en lo personal, muy interesado en el tema, que voy a investigar aún más incluso, para poder despejar algunas dudas que de pronto habrán quedado. Ok. Agradecerte nuevamente y gracias por estar aquí con nosotros, prestarnos tu tiempo y compartir con nosotros tu conocimiento. Muchísimas gracias, Stewart. Gracias por la invitación. Listo. Gracias a todos los asistentes. Recuerden que dentro de unos pocos minutos tendremos nuestro próximo conferencista. Tendremos un receso de unos 15 minutos para que ustedes estén en donde comienza la charla. Recuerden que a las 7 en punto de la noche comenzaríamos, ¿sí?